Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó en su momento nuestro invitado de hoy, Mario Velázquez, querido amigo, y muchas veces compañero de ruta en estas cosas que estamos haciendo todos los días, que es actualmente juez en el Colegio de Jueces del Centro Judicial de Monteros, que es una localidad rural, le gusta decir a él, una localidad importante de la provincia de Tucumán. Está rodeado ahí de la bandera argentina a su derecha y la bandera tucumana, que es la bandera de Belgrano, la bandera de Machala. Está lleno de tucumanidad. Y lo he convocado a Mario porque primero está haciendo una tarea de extensión propia muy importante, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Tucumán, está haciendo una notable tarea de información sobre temas procesales y penales actuales. Yo diría procesales, penales y judiciales, teniendo invitados de lujo, un par de horas a la semana, se dedica a encuestarlos y a mostrar todo esto a un montón de gente por el mismo medio que estoy trabajando yo, que es el Zoom. He charlado yo con él en una de esas oportunidades y estamos los dos preocupados desde hace muchos años por lo que vemos como fracaso del sistema acusatorio. Desde el año 94 en la Argentina tenemos en la provincia de Buenos Aires un sistema acusatorio que empezó cuasi puro, me parece que está mejor hoy, y desde allí empezó a funcionar para el resto de América Latina. En el 94 era muy poca gente que entendía lo que era el sistema adversarial que se denomina acusatorio, donde las partes pasan a ser los sujetos importantes del pleito. No el objeto del pleito, como era antes, sino los sujetos importantes. Y el juez, el funcionario más interesante, con mayor poder en el ámbito del mundo jurídico, se pone al servicio de ellas. Por razones H o B, eso no ha funcionado en América Latina. La gente acostumbrada, primero formada como me formé yo, y luego acostumbrada durante un siglo o menos, los que no han logrado vivir tanto tiempo o han mamado durante tanto tiempo el sistema adversarial, estamos impregnados de inquisitivismo. Es muy difícil hacer entender a un juez que no debe preguntar, que no puede inmiscuirse en el meollo del asunto litigioso, que no debe tomar como un problema espiritual propio el asunto del litigio. Y eso ocurre todos los días. En las tantas charlas que tengo con Mario en los últimos tiempos, insisto, nos hablamos con bastante asiduidad. Un día me preguntó si el fracaso del sistema acusatorio era un problema inherente al sistema o era un problema inherente a los operadores que no estaban preparados al efecto. Y esta es la pregunta inicial con la cual quiero comenzar este conversatorio de hoy, entendiendo que va a ser de sumo provecho para la judicialidad de nuestros países. Querido amigo Mario, bienvenido. Sos de la casa. Ya te tiro el uso de la palabra con la pregunta que te hice para que te desahogues o en mi hombro que te lo presto para que llores un rato y yo lloraré en el tuyo. Bueno, en primer lugar, Adolfo, es para mí un profundo orgullo, luego de haber transitado la Corte número 14 en la maestría de Derecho Procesal, de haberte conocido, y a las 24 horas de haberte conocido te hice saber, a través, acordate, de tu sobrino, un malestar que sentí ese día como juez ante un disparador que usaste, obviamente no te conocía. La molestia no era tal, era que querías matarme, ¿no? Decir las Claro. cosas como son. Bueno, por eso, pongamos las cosas una en su lugar. profunda molestia era, ¿no? Vos ese día nos fuiste a dar la charla, acuerdo como si fuera hoy,
y fue hace ya unos años, pero fuiste a dar la charla inicial y como siempre, provocándonos en un punto, que lo entendí después, pero no quería dejar de pasar esa oportunidad. Vos te expresaste de una manera muy crítica a lo que era el ejercicio de la magistratura, particularmente al trabajo de los jueces. Yo llevaba no muchos años en el ejercicio de la magistratura, pero la verdad que yo me sentí tocado porque yo no me parecía a esa descripción de magistrados que vos diste en el común denominador de lo que creo, hoy comparto con vos y hago catarsis, de que muchos de nosotros no estamos a la altura de lo que implica el ejercicio de la magistratura en un mundo tan complejo como el de hoy, pero que requiere, como todas las cosas, sin excepción, para mí, un altísimo grado de compromiso, de implicancia y de pasión con la cual uno hace las cosas. Me parece que sin esas cuestiones, cualquier emprendimiento que uno encare va a fracasar o, mejor dicho, no va a tener en un punto de aciertos y errores en el marco de lo que implica hacer las cosas con sangre, hacer las cosas con ese gusto de terminar la actividad y decir la puta que vale la pena estar vivo. ¿Y por qué lo traigo a esto hoy? Porque vos preguntabas recién si en realidad nosotros deberíamos hablar de el fracaso de las normas que en un momento histórico de una sociedad, quienes tuvieron la brillantez de establecer los sistemas de enjuiciamiento, a lo largo del tiempo esas normas cayeron en desuso o advertimos de que las mismas ya no tienen aplicación en el contexto actual. Y yo voy a empezar diciéndote que creo que hay, como todas las cosas, un poco de todo, pero hay mucho de nosotros. Tucumán fue a la par de la provincia, si se quiere, libertaria de América. Te interrumpo. Por favor, para la gente que no sabe que estamos hablando, ¿qué es Tucumán? Por favor, definime tu provincia. Tucumán es habitantes, bueno, Tucumán es la cuna de la independencia. En Tucumán, porque claro, esto va a ser transmitido en otros lugares de Latinoamérica, Tucumán es quizás la provincia desde el punto de vista político la más importante en lo que implica la independencia argentina del resto del mundo, particularmente de España en el año 1816. Acá se declara la independencia de nuestro bendito país. Y en Tucumán hemos tenido el privilegio de que haya nacido Alberdi, que tantas cosas aportó al mundo del derecho, Adolfo, y que aportó a la construcción de ciudadanos, que es, creo, todavía una asignatura pendiente que tenemos de respetar las máximas de Alberdi. Pero no me quiero ir de la pregunta que vos me hiciste, porque Tucumán, en lo que se refiere también al mundo jurídico y a los sistemas de enjuiciamiento en cuanto al derecho procesal penal, fue una nave insignia en el norte, porque nosotros, desde el año 91, en nuestra provincia, tuvimos un sistema acusatorio mixto porque no había... Antes de eso, no. Yo quiero algo más, ¿no? Que no lo has dicho. Tucumán es una de las provincias más pequeñas de la Argentina. Está en el centro del norte, pero a pesar de su pequeñez, es una de las provincias que mayor talento jurídico ha producido en el mundo del derecho argentino. Porque además de Alberdi, ha habido mucho talento tucumano, pasado y vigente, ¿no? Mucho. Eso hay que decirlo. Huelga decir nombres, pero ha habido realmente gente muy importante, sobre todo en el derecho civil, en el derecho procesal, algún tipo importantísimo allí, ¿no? Bueno,
En ese contexto, en esa juridicidad y en esa pequeñez tiene la mayor importancia lo que empezás a decir ahora. Tenemos un sistema inquisitivo de enjuiciamiento y hemos pasado a un sistema que se dice acusatorio. Por eso te decía, desde el año 91 nosotros en nuestra provincia teníamos un sistema acusatorio mixto. ¿Por qué acusatorio mixto? Porque los roles del fiscal investigando y del juez resolviendo, insisto, desde el año 91 estaban establecidos. Lo que ocurría era que la investigación penal preparatoria se realizaba de manera escrita y después venía obviamente la segunda etapa o la etapa central de todo proceso, que es el debate oral y público. Ese sistema de enjuiciamiento que estuvo vigente durante 30 años, mi estimado, hoy veía para preparar esta conversación, en 30 años sufrió la modificación de alrededor de 70 artículos, de un número aproximado de 300, que era el articulado originario de nuestro código. El nuevo sistema procesal vigente en la provincia, que tuvo origen allá en el año 2019 únicamente en el Centro Judicial de Concepción y hoy en todo el resto de los centros judiciales, es decir, el centro judicial donde yo trabajo y el Centro Judicial de Capital, es el producto de un nuevo ordenamiento que llegó a la sanción de una ley en el año 2016, se puso en vigencia en el año 2019, insisto, en la ciudad de Concepción, y a partir del 1 de septiembre entra en vigencia en mi jurisdicción y en San Miguel de Tucumán. Personalmente, y esto por supuesto, como todo en el mundo del derecho, yo creo que gran parte del fracaso del sistema como estaba implementado durante 30 años, para nada tenía que ver con la normativa existente. Para mí, insisto, gran parte del fracaso tiene que ver con los operadores, pero no solo con los operadores internos, es decir, jueces, fiscales y defensores públicos o privados, sino también con todo lo que implica un sistema penal que no es únicamente el Poder Judicial, porque en un sistema de enjuiciamiento confluyen directa o indirectamente otros actores que generalmente en los procesos de reforma son prácticamente ignorados o no tenidos en cuenta, y después en la puesta en funcionamiento y en el andar de los procesos en sí mismos empiezan a aparecer severas consecuencias. El nuevo código... Por ejemplo, ¿de quién estás hablando allí? Por ejemplo, ¿quiénes estoy son hablando otros? por ejemplo, estoy hablando de lo que significa el sistema penitenciario en una provincia. Estoy hablando de lo que significa la profesionalización de los auxiliares de los fiscales, el brazo armado de los fiscales que son las policías provinciales. Al policía, para dar un ejemplo, es aquel funcionario a quien nuestra sociedad le exige mucho, se le exige en el ámbito del derecho procesal penal y del derecho penal, que te cuide, es decir, que prevenga, es decir, que no sufras uno de los tipos penales que establece nuestro Código Penal. Por otro lado, se le exige que cuando el hecho se produce, lamentablemente, la policía, que es la primera en llegar, preserve el lugar del hecho, entreviste testigos, resuelva la cadena de custodia, etcétera. Es una policía que lamentable y tristemente es escasa o prácticamente nula su profesionalización. Y esto en los sistemas, en el anterior y en el vigente, en el cual todo se resuelve de manera oral, es decir, en audiencias, la información que el juez recibe a través del fiscal, obviamente tiene que ser una información de calidad, porque si la información no es de calidad, la decisión que obviamente puede tomar uno como juez seguramente lo sea. Está claro en estos sistemas nuevos que uno advierte determinadas cuestiones que seguramente son beneficiosas en un punto, pero para mí hay
un error que creo que muchos exprofeso lo cometemos, porque ¿cómo justificamos el cambio de una norma hacia otra? ¿Lo justificamos diciendo nosotros somos parte del problema? ¿El afuera es parte del problema? ¿O este enlatado que traemos y que lo hemos discutido en el ámbito que obviamente hay que discutirlo, que sería en la legislatura, en todos los procesos de reforma, vos sabés que generalmente participan académicos, jueces, actores que tienen que ver con el mundo del derecho y donde hay una injundia en los primeros momentos en que se largan estas cosas y que a la gente se la venden definitivamente como que se va a acabar la impunidad, que se va a acabar la puerta giratoria, por dar dos cuestiones que son claves y sustanciales. Pero la realidad de las cosas va por otro andarivel. Y la verdad que yo celebro este tipo de encuentros que vos hiciste mención, que lo venís haciendo de hace muchísimo tiempo y que el COVID-19 en un punto ha permitido que uno pueda interactuar de otra manera, como la que estamos haciendo hoy. Sería obviamente mucho más importante el contacto porque el abrazo fraterno, la comensalidad con la cual vos haces tanto hincapié, es piedra sustancial para que uno pueda de manera permanente repensar el derecho. Sinceramente creo que, te lo dije en alguna oportunidad, los jueces en el sostenimiento de una sociedad tan complejizada como la actual, en una sociedad en la cual, de manera que todos los operadores, no solo los que estamos en el campo del derecho penal o el derecho procesal penal, sabemos que la realidad de las cosas no se modifican por la aparición de una norma que empieza a regir a partir del primero y así en el correlato del tiempo. Los niveles de desigualdad que tenemos en nuestra sociedad, los cuales son cada vez más profundos. Si vos de 7 de cada 10 jóvenes están por debajo de la línea de pobreza, eso te va a marcar necesariamente que ese nivel de desigualdad en algún momento va a tener impacto en lo que nosotros hacemos. Yo creo sinceramente, Adolfo, que llegó el tiempo de que la justicia discuta otro tipo de cuestiones. Las normas ya están escritas, los códigos en todo el país y en Latinoamérica, vos en alguna charla lo dijiste, nos podemos sentar 4 o 5, a ver, ¿qué es lo que queremos? Saquemos el artículo 1 de la Convención Interamericana, del 1 al 25, y está el nudo de lo que a través del 75, inciso 22, definió la Constitución Nacional. Lo incorporamos, ya está, ya tenemos el capítulo de lo que serían los derechos y garantías, no solo del imputado, sino también con los nuevos códigos, la presencia estelar de la víctima, que después, cuando sigamos la charla, te voy a contar una anécdota de lo que ya ocurrió con este código que lleva un mes de vigencia, a diferencia del Centro Judicial de Concepción, que ya lleva un año, pero que ya sufrió, escuchá, el otro te dije, se reformaron 70 artículos en 30 años. Se van reformando 92 artículos. 92. La última reforma de nuestro código, que lo empezamos a aplicar hace un mes, se modificaron 53 artículos. Dentro del marco de esa reforma, mi estimado, aparecieron cosas que son realmente muy, te diría que para mí en lo particular han puesto una luz roja, que por supuesto cuando me toque declararé la nulidad o la inconstitucionalidad del artículo en particular, porque estos códigos tenían como piedra angular la participación de la víctima en el proceso. Para, porque si me está yendo para el camino de la víctima y me interesa volver para atrás. Yo aspiro a que no se me reconozca como un hombre políticamente correcto. Tengo edad para decir las cosas que tengo que decir. Nosotros, yo cuando era muchacho, cuando era chico,
recuerdo haber conocido vigilantes, policías, que no sabían leer ni escribir. Literalmente, ¿eh? Habían aprendido a dibujar su firma para poder firmar el recibo de sueldo, pero no sabían leer ni escribir. Tuvo uno muy amigo, y con los años fue ordenanza mío en un juzgado correccional, ¿no? Pero era policía de profesión. Esa incultura tradicional del hombre pobre argentino, ya me has dicho de 7 de cada 10, me acabas de decir vos, se mantiene hoy en las esferas bajas de la policía. El policía común, el policía de la calle, el policía que está poniendo el pecho, el infante de marina, en la trinchera, en la línea Maginot francesa, es un hombre que es inculto. Y no hacemos nada por culturizarlo. Cuando yo tenía 20 y tantos años, supe ser subsecretario de Justicia en mi provincia, y a la sazón, estando como gobernador, el doctor Silvestre Beñi, gobernador del presidente Frondizi, se inauguró una escuela de policía, hablo de muchos años atrás, donde se empezó a preparar a la oficialidad. Y se la hizo mejor, sí. Se aprendió a tirar, se aprendió a hacer lucha cuerpo a cuerpo, pero no se enseñó moral. Y con los años he visto una inmoralidad o una amoralidad estandarizada en un enorme número de cuadros policiales que tendrían que ser de excelencia. Y la prueba está en la enorme cantidad de sumariados y expulsados de la policía. Igual pasó con el servicio penitenciario. El hombre penitenciario no está preparado para tener presos. Primero, las cárceles, conforme a la Constitución, deben ser sanas y limpias para readaptación del individuo y no para castigo. Acá es todo exactamente a la inversa, y eso nadie lo acepta. La gente quiere que vayan presos de por vida a cualquier tipo que hizo cualquier cosa. Y eso es atroz. Yo he tenido la mala suerte de conocer algunas cárceles americanas abyectas, terribles, espantosas, que solo ingresar te eriza la piel, te pone la piel de gallina, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un actor del sistema penal que conspira severamente contra el sistema. No me negarás que en las provincias argentinas el puesto de ser vigilante es prebendario. Es un pago político. El que no tiene nada que hacer va a la policía. Así fue por lo menos durante muchos años en mi provincia de Santa Fe. De la misma forma no se capacita al empleado judicial. Estamos tomando concursos. Y se sabe escribir a máquina, se escribe en la computadora, se entiende lo que es la PC, pero nunca se ha concursado moral, ni de contracción al trabajo, ni decencia de espíritu. No se pueden concursar. Yo he puesto hasta en tela de juicio la necesidad de un concurso y no buscar una elección de la gente, entre la gente, como hacen en Inglaterra. Son jueces los mejores. Por tanto, tengo un ambiente básico de incultura. Son excepcionales los jueces que se cultivan, que estudian, y que estudian gestión penal, gestión procesal. No se trata de saber el Código Penal de memoria, sino de saber dirigir una audiencia, regular un honorario, hacer una pregunta, hacer una cautela cuando se hace. Y eso no lo tenemos. Y finalmente, alguien que vos nos has dicho como excepcional figura que también ronda alrededor de la reforma penal, que es el periodismo amarillo que tenemos en la Argentina. En la Argentina hay periodistas de opinión, yo lo llamo una suerte de maurovialismo que imponen la opinión, porque están diariamente hablando y hablando y hablando, y el juez está comiendo y escuchando, y Seno lo escucha, y va y escucha, y lo escucha, y lo escucha. Y cuando un periodista se pone en pro o en contra de algo, al juez le llena la cabeza terriblemente. Pierden la imparcialidad. Por tanto, lo que vos me acabas de decir es una cosa que nunca se ha dicho. El sistema procesal acusatorio, para mi gusto, ha fracasado, porque no hay un operador serio que sepa manejar. Hace unos años, quiero que tú te contes experiencia, Duhalde puso en la provincia de Buenos Aires un sistema penal acusatorio
y nombró 167 jueces de garantías entre primera y segunda instancia. ¿Y entre quiénes los nombró? Entre viejos jueces de instrucción, fiscales y camaristas penales, que cuando llegaron a ocupar nuevos cargos de garantía eran jueces inquisitoriales. Nadie les explicó que ideológica, política, filosófica, jurídica y moralmente va a ser todo lo contrario de lo que veían haciendo. Nadie se los explicó. Y ese fue el resultado hasta hoy, ¿no? Y Por ese es tanto, que un juez en actividad como vos lo esté poniendo sobre la mesa es una cosa muy importante. Porque es una película de Graciela Borges en la Argentina, de esto no se habla, de esto estamos hablando, nadie habla. Y le echamos la culpa a la norma. Por tanto, yo diría que el primer golpe lo estás dando vos 1-0. Estás ganando que el sistema no funciona porque los operadores no saben hacerlo funcionar. Te pregunto, ¿cuál es el futuro inmediato ahora? Bueno, voy a hablar de lo que conozco y de lo que es mi realidad. Quizás por eso te decía, me parece que ha llegado el momento, mi estimado, de que en este tipo de encuentros, en congresos y demás, me parece que tenemos que dejar de discutir, como dice Zaffaroni, la cuadratura del círculo. Tenemos que empezar a hablar de las cosas que nos pasan. Y las cosas que nos pasan son estas. O sea, ¿qué juez en este país y en Latinoamérica no sabe que las cárceles son depósito de personas? ¿Qué juez no sabe que la realidad de las policías provinciales, de la Policía Federal, de cualquiera? Porque nosotros por televisión vemos o creemos que en algunos lugares del mundo las cosas son diametralmente opuestas, pero los problemas de la justicia son universales, porque tienen que ver, mi estimado, con el ser humano. Nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Vos acabás de decir la relación con los medios. Y nosotros siempre estamos buscando, si se quiere, un responsable en otro lugar. Y no nos miramos hacia nosotros mismos. Las asociaciones de jueces, de fiscales y demás, frente a estos movimientos que aparecen como la solución a los problemas que tiene doña Rosa, tenemos que en el momento procesal oportuno hacer y discutir sobre estas cuestiones. Porque si no, fíjate, el ejemplo tan palmario en ese sentido. Tucumán pasó del sistema inquisitivo del viejo juez que investigaba, del juez de instrucción, al sistema acusatorio, modificaron la ley y aquel juez que era juez inquisidor lo pasaron a ser juez de garantías. Pero ese juez no había sido formado en lo que el sistema acusatorio implicaba. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó lo que pasa siempre. El código establecía, Adolfo, en el caso de Tucumán, que la investigación penal preparatoria duraba 2 meses. 2 meses. No decía 10 años. Decía 2 meses, con la posibilidad de una prórroga, porque no todos los casos penales son iguales. Entonces estaba la posibilidad de la prórroga. Ahora, la realidad es que muy pocos de nosotros, quizás yo, porque soy un juez que llevo 15 años en el sistema, y porque también tomé, te diría, no la precaución, sino la obligatoriedad de capacitarme solo, de buscar herramientas que sirvieran a lo que es la razón de ser de nuestro trabajo. No me quiero olvidar de que los jueces debemos responder necesariamente a 2 estímulos. A 2 estímulos. El primero es el de la Constitución y el segundo es el de los tratados. Y que tienen que ver con el respeto a lo que nosotros conocemos como el término más genérico de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Y dejar de responder a los estímulos de la política y de los medios. El Poder Judicial necesariamente necesita ganar prestigio
y no popularidad. Un juez jamás puede dictar una sentencia para calmar un clamor social. Ahora, lo cierto es que lo hacen. Que estamos en el medio de esa maraña, porque los jueces somos, en definitiva, lo que más nos parecemos al resto de nuestros conciudadanos. Hace un mes, en Tucumán, un juez de Cámara denuncia un vocal de corte por tráfico de influencia. Imagínate Un escándalo. Un escándalo. Hoy esa situación todavía sigue dando vuelta sin aclararse, pero lo cierto es que como contracara de esa situación, en la legislatura comenzó una casa de brujas de jueces en función de lo que los jueces resolvían en el marco de la investigación penal preparatoria con el tema de las libertades de las personas. Es decir, si yo libero una persona y voy en contra de lo que doña Rosa cree que es lo que tengo que hacer, mañana voy a ser pasible de que me lleven al jury de enjuiciamiento y me digan que yo le tengo que dar explicaciones a esta persona y no que haya tenido que resolver esa cuestión conforme a derecho y que hubiera implicado a lo mejor que el fiscal se olvidó de pedir la prórroga de la prisión preventiva, la misma había fenecido y yo no tenía otra obligación que hacer respetar la Constitución, mal que me pese y mal que implique responder al clamor social. Me acuerdo un día Caferata, en una de tus clases de la maestría, él lo ponía a la posición del juez de garantía como una posición de prácticamente misión imposible, y daba el ejemplo de un hecho en Rosario con una toma de rehén y que se acerque el fiscal y el juez y le diga a esa persona que tiene a otra tomada de rehén, mire señora, quédese tranquila, la Constitución establece el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Y él decía, esta realidad hoy, aplicarla en un país como el nuestro, es prácticamente imposible. Carrara, mi estimado, dijo, según la historia, en el año 1847, es decir, hace un par de siglos, la insensata idea de que el derecho penal extirpará de la tierra todos los males convertirá la ciencia penal en la idolatría del terror y al pueblo en la fe en el verdugo. Couture dijo, el derecho vale lo que valen los jueces como seres humanos. Y si un juez tiene miedo, que la sociedad no se vaya a dormir tranquila. Con estas dos expresiones, yo te quiero decir que es como que nada hubiera pasado en todo este tiempo. Porque hoy tenés sobre la justicia penal este plus de la mediatización en el único lugar del mundo, en el cual los jueces, salvo honrosas excepciones, no tuvieron la valentía de, frente al fenómeno de la COVID, establecer una cuestión que del derecho humano más extremo de aplicación, y que por una movida de la prensa y por algún sector quedó como que éramos o nos habíamos transformado de un día para el otro en jueces locos, o pretender que el argumento de que vos, frente a esta pandemia, estando en un penal vas a estar mejor que en tu casa. Las cárceles son depósito de personas. Nosotros tenemos que aceptar como sociedad en la Argentina que toda esa población penal de la cual el 50% no tiene condena hasta el día de hoy, hemos definido el tránsito de la reincidencia, mi estimado, porque esa persona, dejemos de lado los delitos graves, porque los delitos graves, usted y yo y el resto sabemos que difícilmente salgan en libertad como salen las personas que han cometido delitos contra la propiedad. Pero ese círculo empieza en el mundo del derecho penal y en el mundo del derecho procesal penal, allá cuando el niño tiene 15 años, en algunos casos, y ni siquiera es punible,
Pero nosotros, los operadores de la justicia, a esa persona que tiene derechos, ¿desde cuándo? Desde que el Código Civil dice desde la concepción será sujeto de derecho. Eso es mentira. Y te lo dice alguien que durante 15 años tuve también la competencia como juez de menores. En una audiencia yo le tenía que decir a ese niño, al cual habíamos fracasado todos nosotros como sociedad, escúcheme, lo que usted ha hecho está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Pero resulta ser que ese niño había abierto los ojos y no tuvo la suerte que tuviste vos, que tengo yo, y que tienen muchos de los actores que estamos llamados a transformar esta triste realidad. Y esta realidad, mi estimado, no se transforma con un papelito o con la letra de una norma. Se transforma o se va a transformar en la medida en que los jueces tienen un rol protagónico en esto. Porque yo soy el primero que tengo que respetar lo que la Constitución dice. Y la tengo que respetar en el caso concreto. Y la tengo que respetar en el tiempo procesal oportuno. Y si yo no tengo tiempo para administrar justicia, tendré que dedicarme a otra cosa. Yo, cada vez que los operadores transformaban los sistemas de enjuiciamiento y decían la siguiente frase: los jueces, con el nuevo sistema, van a dejar de atender los problemas de licencia, los problemas de papel, los problemas de... Eso es una mentira. ¿Sabe por qué, amigo? Porque yo soy la prueba, tengo que ser autorreferencial en ese punto, porque yo estuve durante 15 años ejerciendo la magistratura de manera unipersonal, solo, el único juez penal, con competencia como juez de garantía y como juez de menores. Después de 15 años, yo hice lo que creo ningún juez hizo en la provincia argentina. ¿Sabe qué, mi estimado? Rendir cuentas. Yo rendí cuentas no solo ante la Corte, sino que rendí cuentas ante la gente y rendí cuenta hacia la gente que trabaja conmigo diariamente. ¿Cómo hice eso? Yo eso lo supe. Contame, por favor, para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Es muy importante eso. Sí, señor. Hoy, ¿por qué era esta posición que tiene que ver, vos lo dijiste, con el perfil que debería tener quien abraza quizás la función más importante que puede tener un ser humano en la tierra? Disponer sobre tu libertad, disponer sobre tu domicilio. El presidente quiere entrar a mi casa y me tiene que pedir permiso. Yo, si quiero entrar a tu casa, mi estimado, no te pido permiso, entro. Entonces, este respeto hacia lo que uno hace poquito un amigo, no amigo, sino un conocido de Rosario, conocido en el sentido de haber leído algunas cosas de él, Víctor Corbalán, lo retuiteaste vos, me lo mandó mi hijo, las cosas que debería conocer un juez. Hablaba del juez penal. Conocer la cárcel, conocer el lugar donde vive, conocer sobre argumentación para resolver un conflicto en una audiencia que no tiene, para mí, más allá de matices, el sentido común de las cosas. Si a una persona analfabeta, vos, en el momento que le estás formulando un cargo, una imputación, sabe, en definitiva, que hizo algo que estaba prohibido por la ley, con mayor razón a un juez no le puede decir una norma que tiene que respetar a la víctima. Amigo, que la víctima debe ser tratada con dignidad, bla, 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 bla. Fíjate al extremo que hemos llegado. ¿Cuál es la razón de ser del trabajo de un juez, de un fiscal y de un defensor al cual le paga el sueldo el Estado? Si no es el de respetar a las partes. Pero ¿cómo se la respeta a la parte? No importa el sistema que tengas, Adolfo, porque en el sistema en el cual yo no le veía la cara, como se la veo hoy en una audiencia oral y pública,
sí sabía que ese papel, este papel, implicaba un rostro, implicaba una vida que había tenido un problema. Razón por la cual lo que yo tenía que resolver era para ayer, no para mañana. Ese camino no fue un camino que yo transité durante 15 años de rosas. Fue un camino con muchas espinas. Fue un camino de mucho crecimiento y, te diría, de hasta horas de zozobra, en soledad, porque tomar una decisión, vos fuiste juez, y sabés que hay momentos en que vos le das la vuelta al escritorio y no estás convencido y le das una vuelta y te vas a dormir y seguimos. Y no sabés qué hacer, y no sabés qué hacer. Y no sabés qué hacer. Ahora, yo pude, porque tuve la suerte también de haber llegado a la justicia luego de haber pasado por los otros poderes del Estado. Yo tuve la suerte de haber trabajado en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en lugares sensibles, como lo que tenía que ver con el desarrollo social, con el sistema penitenciario, con el sistema de salud, como cómo se hace una norma, cómo se la modifica. En la legislatura, las modificaciones, mi estimado, de las normas procesales duran 5 minutos, no duran más. Nadie entiende nada eso, ni siquiera el que las propone. Bueno, o sea, vos tenés un problema en el ejercicio de la profesión, con algún artículo que no te gusta, conocés a algún legislador amigo, le llevás el proyectito de ley, che, vamos a modificar el artículo 4, metele. Y después resulta ser que ese artículo 4 es parte de una cuestión sistémica, porque cuando vos modificás una norma, terminás modificando la razón de ser de lo que vos primigeniamente estableciste. Entonces, definitivamente, mi estimado, definitivamente, los jueces necesitamos hacer una autocrítica, y una autocrítica que tiene que ver con estas cuestiones. Los jueces tenemos que establecer los estándares constitucionales e infraconstitucionales en cada una de las cuestiones que nosotros resolvemos. Estamos obligados a hacerlo. Y fíjate que siempre a veces buscamos las formas para no resolver el fondo de la cuestión. Y esto se va transformando en una bola de nieve, y vamos, y alimentemos hasta que explota. Vos sabés, a eso yo le llamo, yo lo he descubierto hace muchos años de que ejerzo la abogacía, ¿no? Pareciera que en los dinteles de las puertas de los juzgados hay una frase enorme, dice, ¿qué me importa el justiciable?, ¿no? Ese qué me importismo que yo veo en muchos jueces muestra una indiferencia inviable, pero bueno, que existe, de mucha gente que llega a la judicatura como salvación y no por vocación. Y esto es muy duro de sostener. Porque además lo estamos viendo, ¿no? Se ve todos los días. Al juez que no te atiende, al juez que le importa 3 pepinos lo que estás haciendo, lo que estás sufriendo, lo que estás diciendo. Que se entretienen en hacer un montón de cosas, con el agravante de que en los últimos, yo diría, años, tal vez por la ausencia del legislador respecto de las carencias, no de la ausencia, de la carencia de estudio del legislador común respecto a los temas procesales, se han adueñado los filósofos de nuestra materia. Y hoy, desde la filosofía del derecho, nos enseñan cómo tenemos que sentenciar. Y entonces nos llenan con problemas de argumentación y con problemas de ponderación que nos están trayendo desde Europa, gente que vienen de estados monárquicos, nos están trayendo ideas que son atípicas en una república. Y los jueces hoy, y vos sabés de quién estoy hablando, tienen nombre y apellido, están hablando de que hay que manejarse con principios y no con reglas, y el código tiene poca importancia, con lo cual están moralizando el derecho, de tal forma que vos, juez, me juzgás a mí con tu moral, no con el derecho que es de los dos, sino con tu moral, que es tuya. Y esto es terrible, ¿no? En ese orden, tal vez por esto, fue un adelantado. Vos me acabás de contar que la víctima es un convidado de piedra en todo esto, y yo lo sé a eso.
Pero yo tengo puedo contar cómo fue, porque fui testigo presencial de todo esto. En los años 50, 1956, yo entré al tribunal y ya había una arraigada, una arraigada obcecación en contra de las víctimas. A los jueces no les gustaban los querellantes, particularmente los jueces de lo correccional, que eran donde venían los delitos bagatela de ese entonces, y que se llenaban los correccionales por los hurtos de bicicleta, por las lesiones leves, por las violaciones de domicilio. Y entonces se empezaron a buscar la forma de eliminarlo al querellante. La única forma que vos tenías en ese momento de participar en el mundo procesal era una querella. Y la querella es una acción procesal con una pretensión punitiva. Y yo querello no para que me des plata, sino para que me des, para vos te den pena. Después que penal, exactamente. Claro. Y cuando eso pasó, se instaló en el concierto periodístico jurídico de mi ciudad, por lo menos, una notable situación en contra de los querellantes, a tal punto que en los años 60 el querellante desapareció. Desapareció todos los códigos. Santa Fe lo prohibieron al querellante. Y fue tan grande, yo en ese momento dirigí una revista, la revista de Estudios Procesales, y me acuerdo haber publicado, sin entenderlo mucho el tema, muchos temas en pro de la querella, ¿no? Eran los viejos abogados que querían tener alguna participación en el pleito penal, y después con mucho esfuerzo, algunos legisladores permitieron la presencia del querellante conjunto, sujeto al que el fiscal dijera, ¿no? Es decir, desde entonces, de que yo recuerdo, han pasado 60, 70 años, donde la víctima ha desaparecido del sistema. Es decir, si el imputado era el objeto del proceso penal, la víctima era nadie. En los últimos años, yo tuve la suerte de conocerlo a Luis Rodríguez Manzanera en un seminario que hizo el ILANUD en Tegucigalpa. Se trataba de estudiar sistemas alternativos de prisión preventiva, y ahí cayó un señor que era decano de la Universidad de La Salle de México y autor en ese entonces del primer tratado de victimología. Y ahí vi que había nacido el tercer derecho penal. Chilombroso fue uno con el delincuente, y fue Jiménez de Azúa con el tipo penal, con su ley y el delito. Rodríguez Manzanera propuso un tercer derecho penal que tardó 30 años en aparecer, pero que hoy está sobre el tapete. Hoy se habla de la víctima. Y toda la novedosísima justicia restaurativa que está dando vuelta por el mundo es en función de la víctima. Estamos solucionando en sede penal los problemas civiles, con una absoluta nueva concepción, ¿no? Eso, los jueces de tu enjundia, hasta antes de ayer no lo han tenido en cuenta, porque nadie les enseñó que la víctima era un sujeto principal, también principal del proceso penal. Era la víctima. Y se veía más que el aspecto de la pena y no de la solución del conflicto que implicaba el problema que había surgido con la pena, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación de la víctima en la actualidad? ¿Cuál es el porvenir que tiene? ¿Cómo lo estás viendo? En la concepción originaria, una de los basamentos claros de los nuevos ordenamientos procesales de cuarta generación, está establecido, Adolfo, de que, por lo menos en mi provincia, el juicio propiamente dicho es para los casos realmente graves. Hay un artículo que expresamente lo establece. El tribunal, las partes podrán utilizar los mecanismos que estén a su alcance a los fines de resguardar la solución pacífica, la armonía. Eso es taxativamente decir, señores, vamos a buscar una solución al conflicto entre la víctima y el victimario. Obviamente, ¿dentro de qué ámbito? Dentro del ámbito de lo que es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, porque aquel principio de legalidad que nosotros lo teníamos como la razón de ser, de que todo se tiene que llevar, todo se tiene que investigar, apareció el principio de oportunidad. Y ya apareció inclusive el principio de oportunidad en el Código Penal.
como una de las formas de extinción de la acción penal. Entonces yo te diría que la posibilidad de que los actores puedan restablecer algo que era lógico que así suceda, porque vos y yo y todos los operadores sabemos de que indefectiblemente el Poder Judicial, y en función de que el derecho penal democrático se conoce que la única forma de intervenir es con el derecho penal del acto, esto significa que yo llego tarde siempre, siempre llega tarde. Por esa razón es que el derecho penal es última ratio, por esa razón el derecho penal debería ser de la mínima intervención, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que desde lo que es la filosofía del establecimiento de estos nuevos sistemas de enjuiciamiento, en cuanto a la posibilidad de la utilización de los principios de oportunidad y de restablecer dos institutos que a lo largo de la historia, por consecuencias, para mí, modesta entender y me hago cargo de esto, es la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado, lo único que han venido haciendo dos herramientas claves para descomprimir esto de lo que hablábamos, pero que tienen que ver con que en definitiva la suspensión del juicio a prueba, el juicio abreviado propiamente dicho y las salidas alternativas, conciliación, mediación, reparación, etcétera, tienen que tener el componente de calidad, tienen que tener el componente de que doña Rosa sepa que esa es una respuesta, que esa es una definición de política criminal, pero que se la tiene que establecer el primer día, mi estimado. Porque si yo en una audiencia le tengo que decir a doña Rosa que ese delito es carcelable, como puede ser la amenaza o la lesión leve, nunca va a llevar a que una persona quede privada de la libertad, estamos en problemas. Porque cuando eso sucede, yo lo que hago es deslegitimarlo al sistema y cargar con lo que vos dijiste al principio. Los medios, cuando transmiten, lo único loco, ¿cuántas veces en tu historia jurídica vos viste en un diario una sentencia de quiebra? ¿Cuántas veces en tu vida vos viste en el diario una sentencia que tenga que ver con un desalojo que no sea involucrada a la cuestión penal? ¿Cuándo tuviste que ver en los medios una cuestión que tuviera que ver con una resolución de un contrato? No importa quién era el actor o el demandado. La respuesta es prácticamente nunca, amigo. Prácticamente nunca. El sistema jurídico argentino, o lo que es más específico, el Servicio de Administración de Justicia en el Poder Judicial, parecería que fueran únicamente las cuestiones penales. ¿Te preguntaste vos por qué un daño y perjuicio demora 20 años? 20 años para que a vos te digan que ese accidente de tránsito, Juan fue el responsable, Adolfo. De estas cosas no discutimos. De estas cosas son las que tenemos que discutir. Y si vos me decís, mire, como sociedad nos tenemos que sentar las personas que de una u otra manera inciden o influyen en estas cuestiones, definitivamente lo tenemos que hacer. Preguntate lo de las universidades. Si vos ves que estamos yendo todos subiendo al cerro, vamos todos subiendo al cerro. Bueno, amigo, ¿la universidad está formando cómo se escala esa montaña? ¿O seguimos nosotros creyendo que vamos transitando por avenidas? Está bien. La respuesta es esa, no está bien. Oye, pero hay algo más que tenés que poner la tele de juicio cuando el fiscal, por inercia, por ineptitud, por lo que fuere, por desidia, no prueba una imputación penal, vos tenés que sobreseer y dejar en libertad. Ese es tu camino, mi estimado, sí o sí. Y cuando el delito es escarcelable, vos tenés que escarcelar, sí o sí. Exactamente. Pero espera, escúchame, pero a ver, pero ¿qué pasa con la prensa amarilla? Los jueces dejan en libertad a los delincuentes.
Nadie dice que el fiscal no acusó, o que el fiscal no probó, o que la ley dice que tenés que dejarlo en libertad. Es decir, nadie de la justicia sale a establecer la inocencia de la justicia frente a lo que está pasando. Bueno, frente a lo que vos decís, hace un mes yo sigo ganando amigos en esta jurisdicción. Como consecuencia de ese conflicto de denuncia entre un juez y un vocal de la Corte, empezaron a aparecer los juicios políticos relacionados con decisiones tomadas por los jueces. Y el gran tema de la seguridad, que es otra de los caballitos de batalla que a veces se establecen cuando uno quiere introducir un nuevo sistema de enjuiciamiento. Y yo dije públicamente lo siguiente: todos tenemos el derecho a vivir en libertad, todos tenemos el derecho a caminar, a que no te asalten, a que no te arrebaten la cartera, a que no entren a tu casa. Eso está fuera de toda discusión. Ahora, lo que también está fuera de discusión es que el derecho penal es el derecho penal del acto. O sea, yo no puedo intervenir en la prevención. Por supuesto que yo contribuyo al concepto de seguridad pública. ¿Cómo contribuyo? Y contribuyo de la manera que te lo dije al principio, mi estimado. Cuando a mí me llegó el conflicto, lo tengo que resolver en tiempo y forma. Porque si ese conflicto yo no lo resuelvo en tiempo y forma, y esa persona que tenía que ser sometida a proceso por una cuestión de que yo no hice lo que correspondía, se fue a la casa y al mes volvió a cometer un hecho sin que ella haya tenido la respuesta que tenía que tener, ahí sí estoy en problemas. Oye, sí. Repetí esto es importante, ¿no? Vos estás para decir qué pena que debe tener el que pasó el semáforo en rojo. Lo que está claro es que vos no podés decir no pase el semáforo en rojo. Vos no podés prevenir el hecho. Vos tenés que punir el hecho ya cumplido. Eso se llama, lo que Mario está diciendo, derecho penal de alto. Pero eso la gente no lo entiende. Pero además los jueces, la justicia no sale a decir que están afuera de la prevención. Es un problema político, de política criminal, de poder ejecutivo, de policía, nunca de jueces. Lo establece la Constitución, mi estimado. La cuestión de la seguridad pública como seguridad está a cargo del Poder Ejecutivo. Eso lo dice la Constitución Nacional y lo dicen las constituciones provinciales. Por supuesto que en el medio de todo eso... ¿Por qué cuando algún gobernador dice lo contrario, ningún juez sale a contradecirlo? El presidente dice que los jueces, el Poder Judicial, los gobernadores, los ministros de seguridad dicen eso. La justicia no los acompaña. La policía diariamente dice eso en cuanto a reportaje se le ocurre a un periodista pedirlo. Así es. Y nadie dice nada. No, yo te lo acabo de decir. Pero doña Rosa sigue escuchando el de eso. Bueno, Adolfo, en Tucumán somos más que una docena de jueces penales. El único juez que salió a decir eso fui yo, pero no como una cuestión que tenía que ver con una posición de las partes denunciante y denunciado, sino que tenía que ver con la independencia del Poder Judicial. La independencia, mi estimado, no se declama, se la ejerce. Se la ejerce todos los días. Y la independencia no solo tiene que ver con lo que dicen los medios o lo que dice la política, también tiene que ver con lo que dicen mis pares, porque el paternalismo jurídico no existe. Si yo estoy convencido en base a una norma constitucional o infraconstitucional que este caso se resuelve de esta manera, tengo que tener las convicciones y la fuerza para hacerlo de esa manera. Y para eso existen los recursos. Y no tengo que temer a esto de lo que aparece públicamente y todos los días. Ahora en Tucumán se está por reformar de nuevo la prisión preventiva. ¿Con qué argumento? Con que las personas que porten armas, el juez le deberá aplicar la prisión preventiva. Se olvidaron que el artículo 189 está legislado en el Código Penal y que la prisión preventiva en el Código actual, aprobado hace poco tiempo, está en el 15º lugar. 15º lugar
de un orden de prelación que dice que el juez aplicará solo la privación de la libertad cuando no se pueda satisfacer los peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación con la aplicación de las otras alternativas que el propio legislador puso. Esto que yo te estoy diciendo a vos es hoy tema de discusión. A mí me dijeron, legisladores y demás, que era un juez con absoluto desparpajo, lo que yo había dicho, que era nada más y nada menos que decirles o refrescarle la memoria con una norma que ellos habían establecido y de la cual, por suerte, en el nuevo código se establece el principio de legalidad sobre la prisión preventiva, porque ya nosotros nos tenemos que dejar de joder con eufemismo. Vos cuando yo te digo, señor, usted ordeno la prisión preventiva del ciudadano Adolfo Alvarado Belloso, sáquenle en el cinto, los cordones, a partir de ese día, vos dejaste de andar libre por donde vos querías. Entonces, tenemos que decir que es una pena, definitivamente sí es una pena anticipada, porque tan pena es que cuando vos vas a hacer el cómputo luego del juicio, ¿qué tiene en cuenta el juez? Los días que tuvo privado de la libertad. Si no hubiera sido eso, si no tuviera el sentido de una pena, y no tendría otra explicación para hacerle la reducción en el cómputo de la condena. Oye, has dado en el clavo, ¿no? Esa frase final me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿no? Yo no había pensado eso. Se computa desde la detención preventiva. El cumplimiento de la pena se computa desde la detención preventiva, ¿no? Y eso muestra, sin lugar a dudas, de que es un anticipo de pena, ¿no? Oye, Mario, es un muy buen final para nuestra charla esta, ¿eh? Por eso... Dijiste una obviedad, pero la dijiste en el clavo. Es para que la gente se ponga a pensar en esto, ¿no? Mario, te dejo el último pensamiento para quien nos está escuchando. Hay una cuestión más, amigo, hay una cuestión más ahí. Dígame. Fíjate que sobre la teoría del delito, nosotros tenemos bibliografía, como quien dice, para hacer dulce. Hacer de frutilla, de mermelada, de naranja, Jacobs, no sé, busca cualquiera, porque hay toneladas. Pregúntate qué existe de dogmática sobre la pena. No hay nada. No. Hay muy poco. Sí. Personalmente creo que tiene que ver con una cuestión de la que no hemos hablado y que también la tenemos que poner sobre el tapete. La selectividad del proceso penal. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes, cada vez más jóvenes. Ahora, cada vez que el proceso penal tiene que atender un conflicto en el cual está involucrado un funcionario con inmunidades o garantías constitucionales, todas las normas que la Constitución y los tratados que vos conozcas aparecen en la escena. Y nosotros, porque somos jodidos, amigos, cuando vamos caminando por una vereda y vos ves que viene de frente un chico mal vestido, con una gorra cruzada, con la camisa afuera, enojota, generalmente tendés, por una cuestión natural, a cruzarte de vereda. Pero resulta ser que cuando te cruzaste con un funcionario que metió la mano en la lata, lo más probable es que le haga la pleitesía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Y esa situación, en los códigos adversariales que implican fiscales, jueces
y defensores, que son los que estableció la Constitución, o con los mecanismos que la Constitución establece, la verdad de la milanesa es, mi amigo, que en las audiencias aparecen los auxiliares fiscales y los auxiliares de defensores, los cuales ni siquiera pasaron por ese tamiz del concurso de antecedentes y de oposición. O sea que doña Rosa, la garantía que la Constitución establece, nada más y nada menos que la del 16 de la Constitución, que es la de la igualdad, no tiene ningún valor, tiene un valor distinto. Te habrás cansado de escuchar que con el tema de las herramientas tecnológicas, las audiencias virtuales, y bueno, en el marco de la investigación penal, sí, no importa, porque en realidad, las Bahamas, en realidad, a las 24 horas, en una audiencia de formalización y de requerimiento de medida cautelar, quedaste privado de la libertad, mi estimado. Y la Constitución no hace diferencia en cuanto al principio de cuál, del 18, que dice que vos sos inocente hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Entonces te pregunto, cuando yo tengo que someter a un legislador a proceso, le tengo que traer que lo tiene que investigar el fiscal regional, porque si no lo hace el fiscal regional, esa investigación es nula. Ahí sí vale la Constitución. Y cuando va un auxiliar fiscal a pedirle la prisión preventiva a un don nadie, el juez mira para otro lado. ¿Por qué? Y porque hay que tolerarlo al sistema, porque si no hay fiscales, el sistema no funciona. Bueno, muchachos, si no están los fiscales y yo quiero un código de Noruega, no lo puedo aplicar. Porque si lo aplico, estoy violando la Constitución. Mario, ese fue un final, ahora sí. Es un final para que la gente te aplauda. Ha sido... Y acaba de hablar de Noruega, ¿no? A ver, estamos de moda con Noruega. Mario, no, se nos venció la hora, pasamos la hora ya de trabajo. Yo te agradezco muchísimo este encuentro, yo lo disfruté mucho esta charla. Se han dicho verdades a puños, como diría Sarmiento, y es para pensar todo esto, ¿no? Ojalá que alguien lo escuche, alguien lo tolere y alguien obre en consecuencia, porque estamos siempre situados en los arrabales de la Constitución. Siempre, y nos gusta, porque no hacemos otra cosa más que esto que vos acabas de contar. Aceptamos de buena gana que vengan los ayudantes de los ayudantes y no los ayudados a hacer las cosas. Mario, un fuerte abrazo. Hasta pronto y te agradezco muchísimo esta tarde tan linda que me has brindado. Ha sido un gusto, espero sinceramente de corazón, te lo digo viejo, haber estado a la altura de lo que implicaba. Sobradamente.